Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La progesterona al rescate. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero contestar algunas preguntas que nos han hecho en Metabolismo TV. Usted siempre puede hacer preguntas aquí abajo en Metabolismo TV. Tenemos personas que contestan, tenemos consultores en línea, consultores certificados de metabolismo que contestan. A veces nos podemos tardar un poquito porque, oiga, ustedes son muchos. Ya se están viendo algo así como 8 millones de videos al mes en Metabolismo TV. Sigue creciendo. Yo creo que ya estamos, Jorge, ya estamos como para llegar a los 100 millones de videos vistos. ¡Wow! Tú sabes que esos 100 millones de videos vistos. Y pues la gente hace preguntas y nosotros tratamos de contestarle. Tenemos un ejército de gente contestando que son consultores adiestrados por nosotros. Pero siempre usted puede escribir y nosotros siempre le vamos a contestar. Puede que tardemos un poquito, pero le vamos a contestar. Pero vamos a hablar hoy de cómo es que la progesterona, la crema de progesterona, la hormona natural que se llama progesterona, puede venir al rescate del sistema hormonal de una mujer. Por ejemplo, aquí tengo un frasco de progesterona. Esta es una que nosotros utilizamos, nosotros le llamamos Fem Balance, pero es una progesterona que es, digamos, estandarizada. Yo aprendí el tema de la progesterona hace muchos años, hace casi 20 años, del doctor John Lee. El doctor John Lee, que en paz descanse, fue el doctor que popularizó la progesterona. Fue muy ridiculizado cuando él empezó a hablar de la progesterona, porque las farmacéuticas no quieren que usted sepa esto. La farmacéutica prefiere que usted no sepa de esto y que tenga su menstruación irregular y que tenga dolores menstruales y que tenga todas las otras manifestaciones de menopausia y todas esas cosas que necesariamente no las tiene por qué tener, porque francamente esta crema es bastante milagrosa desde el punto de vista hormonal. Le voy a explicar cómo funciona, fíjense. Yo estoy soy fanático de la progesterona y todas mis mujeres, estoy hablando de mi esposa Elizabeth, mi mamá, mi hija, mis nietas, a todas las tengo usando progesterona. ¿Por qué? Porque la progesterona es una protección. Fíjense, el cuerpo de la mujer es bastante más complejo que el del hombre. Nosotros los hombres, de hecho, además de ser aburridos, porque los hombres somos aburridos, o sea, a los hombres usted le va a regalar algo para el Día de los Padres y ¿qué encuentra? Calzoncillos y corbatas y camisetas y cosas así, punto, ¿verdad? Y medias, ¿verdad? Pero la mujer no, la mujer tiene todo un mundo. Las que son los que mantienen al planeta funcionando y son el centro de la vida y el poder detrás de todo, es la mujer. Yo lo admito, me sigue, yo lo admito, yo soy machito y lo admito, que la mujer es la que manda, ¿no? Y yo soy admirador de las mujeres. Pero entonces mis mujeres las protejo con progesterona. Resulta que la mujer, cuando la mujer tiene ovulación, que quiere decir que crea óvulos, si vemos la parte de adentro del útero, ¿verdad? ¿Okay? Cuando la mujer produce óvulos, ¿verdad? Que son los óvulos que luego el esperma puede fecundar y queda embarazada. Estos óvulos salen de esta pared que está aquí, que esta parte de la pared se llama el lúteo. ¿Okay? Ese tejido que está ahí dentro de la matriz de la mujer, es como de la parte reproductiva, en ese lúteo salen esos óvulos que pueden luego ser fecundados por el esperma, y ahí viene la fecundación. Pero una vez que sale el óvulo en la pared, empieza a producir progesterona. La palabra progesterona quiere decir progestación, que quiere decir que es una hormona que permite que la mujer tenga gestación, que la mujer pueda quedar embarazada. Así que la progesterona se balancea con el estrógeno. La mujer tiene estrógeno y tiene progesterona. Y podríamos decir que esas dos hormonas se balancean como en una balanza, donde en un lado está el estrógeno y el otro lado contrario está la progesterona. El estrógeno es una hormona excitante. Por eso cuando la mujer tiene el estrógeno demasiado alto, va a tener problemas de sueño, va a tener las emociones a flor de piel, cualquier cosita la hace llorar y está bien excitada, ¿no? La progesterona es una hormona bien calmante. De hecho, la progesterona da sueño, relaja el cuerpo. La progesterona activa el sistema pasivo, ¿okay? Que es el sistema de dormir.
Por eso que la progesterona da sueño, y usted ve que una mujer que está encinta, pues tiene mucho sueño, pero tiene mucho sueño porque la placenta produce 30 veces más progesterona cuando está la mujer encinta que lo normal, ¿no? Así que la mujer encinta tiende a andar con mucho sueño, porque activa el lado pasivo que tiene que ver con el lado de la gestación, de la reproducción, de la sexualidad. Pero el estrógeno es contrario, activa el lado excitado del sistema nervioso, ¿ok? Por eso es que cuando la mujer empieza a usar pastillas anticonceptivas, reemplazo de hormonas para la época de la menopausia, esa mujer, además de que empieza a engordar, porque el estrógeno engorda y hace que la mujer acumule grasa, además de eso se pone muy excitada y se pone más sensible y las emociones están a flor de piel, los sentidos están todos prendidos y el sueño no tiene muy buena calidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo he visto a través de los años, y por eso lo menciono en el libro El Poder del Metabolismo, estoy siempre mencionando el tema de la progesterona. La progesterona tiene un efecto calmante, pero también tiene un efecto anticáncer. La progesterona es una hormona que calma el cáncer. El estrógeno es una hormona que hace crecer el cáncer. Así que inclusive ha habido mujeres que han tenido nódulos semicancerosos en los senos, empiezan a usar progesterona y eso se tranquiliza, ¿me sigue? O sea, porque tiene ese efecto tranquilizante, calmante. Entonces, la progesterona puede evitar que una mujer sufra esos calentones que le dan cuando entra la menopausia. Cuando la mujer va entrando a la menopausia, le dan esos calentones que es un ajuste del sistema hormonal, pero pueden ser muy molestos y empieza a sudar caliente o frío, y le dan esos calentones que son terribles, ¿no? De hecho, cuando se usa para eso, lo que se hace es que se aplica un poco de crema de progesterona dentro de la vagina intravaginal, se pone un poco de progesterona. La progesterona, como de la forma que se usa, es que hay una fórmula donde se usa 21 días del mes. 21 días del mes. No se usa los 30 días, ¿no? Y eso hace que se está replicando lo que el cuerpo de forma normal haría, porque cada 21 días, mientras una mujer está en gestación todavía, pues la mujer está en el ciclo reproductivo. Pero llega un momento que ya no quedó fecundada, ahora se llama la menstruación y ahora hay que esperar esos 7, 8 o 9 días en lo que acaban los 30 días, ¿no? Pero básicamente se usa los 21 días del mes y hay una fórmula donde se usa que se va poniendo la misma dosis mañana y tarde, pero por 21 días solamente. A los 21 días se para y espera que venga la menstruación. Ya viene la menstruación si tiene ciclo menstrual, y cuando empieza otra vez los 21 días a contar, entonces empieza 1, 2 hasta el 21. En el caso de la mujer que ya está menopáusica, que no tiene menstruación, pues se usan los días calendarios. Quiere decir que se usa el día del 1 hasta el día 21. Y ya el día 22 para y espera hasta el 30 o el 31 y cuando llegue el 1 de nuevo, vuelve a empezar a... Ahora, lo importante es que la progesterona protege, quita los calentones eso, balancea el sistema hormonal, evita el cáncer, la ayuda a dormir, la tranquiliza. De hecho, el efecto que más le gusta a los esposos de la progesterona es que la progesterona levanta el sistema pasivo. El sistema pasivo, ¿sabes qué? Tiene que ver con el romanticismo, con la sexualidad. Quiere decir que muchos esposos han notado que si su esposa usa su cremita de progesterona, ¿sabes qué? Se interesa en el romanticismo. Y como eso le gusta, ¿verdad? Pues a ellos les gusta que tenga su cremita, ¿no? Entonces, es una protección. La progesterona es un seguro contra el cáncer y es algo que realmente ayuda a proteger el cuerpo. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.